Hola, hola. En el vídeo de hoy te comparto cómo decoré una caja de madera utilizando un mandala como elemento principal. Te mostraré que no es necesario saber dibujar mandalas y que puede ser muy sencillo utilizar este elemento tan decorativo para embellecer nuestros trabajos. Quédate que empezamos. Esta es la caja de madera que voy a utilizar. Es una caja en la cual venían botellas de vino. La tapa se desliza, tiene unas letras y logotipos grabados en la madera y un asa en uno de los lados. Por comodidad voy a grabar el proceso solo de la tapa, pero haré lo mismo en toda la caja. Para quitar el grabado que tiene la madera y dejar la superficie lisa, voy a utilizar masilla tapagrietas. Hago la mezcla según las indicaciones del fabricante, aunque la voy a dejar un poco más líquida para poder trabajar sin prisa y que no se me seque rápido. Voy aplicándola de forma que tapen bien las hendiduras y luego lo dejo secar muy bien. Luego paso una lija fina de manera muy superficial para asegurarme de que todo queda bien liso. Sacudo el polvo que se genera y el siguiente paso es decorar con un mandala. Como a mí no se me dan bien dibujarlos, o al menos no me gusta cómo me quedan, lo que hago es utilizar una fotocopia de un mandala. Es muy importante que sea una fotocopia para que este paso funcione. Lo que voy a hacer es delimitar la forma del mandala rasgando todo el contorno. Para ello me ayudo de un pincel mojado en agua que facilitará la tarea y además nos ablandará el borde, lo cual nos viene bien para el siguiente paso. Luego voy a pegar la fotocopia en el centro de la tapa. Aplico cola blanca sin diluir, solamente mojo el pincel un poco para extender el pegamento más fácilmente. Después pongo la fotocopia encima y con ayuda de un plástico la extiendo bien. Es muy importante que no caiga pegamento encima de la fotocopia, así que no apliques mucha cantidad de pegamento para que no traspase. Para sellar el borde de la hoja pongo un hilo de pegamento por todo el contorno de esta forma, teniendo cuidado de no tocar la parte del dibujo. Dejamos secar por completo y ahora vamos a colorear el mandala. Como este dibujo tiene muchos detalles y yo no tenía pinceles muy finos, lo que hice fue colorear con rotuladores normales. Pero puedes hacerlo perfectamente con pinturas acrílicas o con el material que prefieras. Cuando ya lo tengo todo pintado, es necesario proteger esta zona para poder seguir trabajando. Para ello voy a aplicar barniz en spray encima del mandala. Otra opción que funciona es utilizar laca para el cabello. Esto lo vamos a aplicar bien separado y de a poco, dando un par de capas y dejando secar bien entre ellas. El resto de la superficie la tapamos para que no le caiga el spray y te recomiendo que lo hagas en un lugar bien ventilado. El siguiente paso es pintar con pintura blanca el resto de la caja. Y una vez seco paso por encima una vela dando toquecitos en algunas partes, ya que luego haré un ligero decapado. A continuación voy a pintar de color azul clarito con la ayuda de una esponja, respetando el contorno del mandala. Y cuando esté seca la superficie pasaré una lija por encima de manera muy ligera para levantar la pintura y que se vea la de abajo. Y bueno, como la decoración es cuestión de gustos, me pareció que le había dejado poco margen al borde del mandala y lo corregí poniendo más pintura blanca por todo el contorno. Luego repasé todo el exterior del dibujo con un rotulador negro para que destacase. Con un palillito y pintura de color cobre fui haciendo puntitos por todo el contorno. Con un bastoncillo hice puntos un poco más grandes. Con pintura azul más oscura y una esponja fui contorneando todo el borde de la tapa. Hice lo mismo con pintura cobriza y también le di unos toques por el resto de la superficie para darle un aspecto envejecido. Para finalizar apliqué barniz en spray en toda la caja para protegerla. Y listo, así es como ha quedado la caja de madera.
Espero que te haya gustado esta idea de decoración que puedes aplicar en cualquier trabajo, no solo en cajitas. No olvides dejarme un comentario para saber qué te ha parecido y recuerda compartir el vídeo para poder llegar a más personas. Gracias por visitar mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!